Buenas tardes, me siento honrado de estar con tan distinguida concurrencia. Es un placer para mí siempre estar acá en Lima. Se darán cuenta, yo soy de Chile, de Santiago. Y bueno, quiero hablarles de una visión que nosotros como empresa tecnológica tenemos sobre la evolución de las tecnologías de comunicación para operaciones mineras. Entonces, antes de eso, contarles que la empresa en la cual yo me desempeño es una empresa basada en Nueva Zelanda, en Christchurch, la isla norte de Nueva Zelanda. Poco más de 60 años de experiencia y nos dedicamos a desarrollar tecnologías basadas en estándares abiertos para comunicaciones críticas. Tan críticas como son las comunicaciones en minería. Y quiero en este sentido hablar un poquito de dónde está la tecnología de comunicación en este minuto, hacia dónde está migrando con las nuevas irrupciones tecnológicas como el LTE y cómo nosotros como empresa estamos mirando esta evolución desde los sistemas clásicos de comunicaciones que conocemos hace mucho tiempo hacia la nueva tecnología y cómo nosotros podemos ayudar a las operaciones mineras a poder llevar este proceso de migración o integración hacia el futuro. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar primero un poquitito del contexto actual de las comunicaciones críticas basadas en dos estándares abiertos. La comunicación, cuando partió en sus inicios, por allá por los años 20 en Estados Unidos, era comunicación analógica, muy parecida a lo que uno escucha en la radio, radio FM. Por lo tanto, tiene mucho avance hasta el día de hoy que está basado en estándares digitales. Por el lado de Estados Unidos hay un estándar que es la APCO, que desarrolló el estándar P25, principalmente integrado o orientado a operaciones policiales, pero sus características las han hecho muy aplicables a las operaciones mineras. Y por el lado de Europa, la tecnología DMR, que está definida por la ETSI, ¿okay? Que es Digital Mobile Radio, nos ha llevado, digamos, una evolución posterior al P25 a converger en similares características que también la hacen una de las tecnologías elegidas regularmente en las operaciones mineras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué siguen las compañías utilizando estos sistemas y por qué están tan probados y nadie discute en este minuto que la operación minera está íntimamente ligada por temas de seguridad, eficiencia y operacionales a las comunicaciones de radio? Primero porque las operaciones mineras están disgregadas en una zona geográfica donde la posibilidad de comunicación a través de redes públicas es muy difícil, son zonas muy agrestes y por lo tanto estos sistemas se han adaptado muy bien por diferentes características, por ejemplo, las comunicaciones instantáneas de voz, las comunicaciones grupales, es decir, yo puedo comunicar una persona a cientos o miles en tiempo real, un mismo mensaje en tiempo real. Eso es muy difícil de lograr con un sistema telefónico, es muy difícil de lograr con un sistema satelital, es muy difícil de lograr con cualquier otro sistema distinto a estos sistemas de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, los sistemas de comunicaciones de radio indiscutiblemente se han adaptado perfectamente. ¿Ya? Tienen baja latencia, tienen priorización para llamadas especiales como las emergencias y por lo tanto se han ciertas características hecho, digamos, particularmente aplicables a la operación minera. ¿Okay? Entonces, podemos nombrar algunas características. No quiero entrar a describir un sistema de radio, sino que cuáles son las características que hacen que un sistema de radio sea utilizado en minería. ¿Okay? La duración de los terminales o las características de los radios. Esta radio no ha variado mucho desde las radios que existían hace 20 años atrás, pero han incorporado ciertas características de durabilidad que la hacen ideal para un ambiente como el ambiente minero. ¿Ok? Entonces, las nuevas tecnologías digitales me permiten integrar ciertas comunicaciones de datos como el GPS, donde yo puedo al mismo tiempo localizar dónde mis usuarios están por distintas razones, ¿no? El modo directo. Esa es otra característica que hace del sistema de radio más o menos irreemplazable. Es decir, si se me cae todo, se cortó toda la energía, todos los sistemas de comunicaciones fallan, yo aún me puedo comunicar directamente de una radio a otra y no pierdo comunicación. Entonces, desde ese punto de vista sigue siendo un evento catastrófico. Puedo yo
sobrellevarlo con este tipo de tecnología. La integración telefónica. Yo puedo integrar sistemas telefónicos con los sistemas de radio. La cobertura extendida. Las mineras tienen una vida, geológicamente hablando, que va mutando. Se arman pilas, se arman pits, y eso va cambiando en el tiempo. Entonces estos sistemas me permiten adaptar las coberturas a esos cambios que la geografía tiene por la operación, ¿no? Los sistemas de despacho, esa es otra de las características que tienen, que me permiten aglomerar en los centros de control todas las comunicaciones, incluso de forma remota. Yo puedo tener perfectamente un centro de despacho en Lima y tener mi operación en lugar distante, y eso no es tecnológicamente un impedimento. Los sistemas satelitales, como yo les había comentado también, y otras características de, por ejemplo, la grabación, y también características de seguridad como el men down o la emergencia, estos botoncitos. Entonces, estas características se han extendido ampliamente en la operación minera y son muy apreciadas por el tema de seguridad, y eso los hace lo que son, ¿no? Ahora, también tenemos desafíos. No todo es bonito ni color de rosa, en ninguno, todas las tecnologías tienen sus bemoles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la capacidad para transmitir datos es una de las debilidades que podamos decir, o desafíos del sistema de radio. Si yo quiero transmitir una señal de GPS, un mensaje, ningún problema, pero nunca voy a poder pasar video por esto de radio. Eso va a ser imposible, o traspasar, comandar un vehículo a distancia a través del sistema de radio es prácticamente imposible por las características de la transmisión que tienen estos equipos. Por lo tanto, ese es un desafío importante. ¿Cómo yo lo puedo hacer a través del sistema de radio? Es complicado, ¿no? La infraestructura tiene, en la medida que va creciendo, desafíos desde el punto de vista de la operación, mantenimiento y las actualizaciones, lo cual a lo largo del tiempo lo hacen en algunos casos costosas de mantener, ¿no? La dificultad para integrarse. ¿Ya? Nosotros trabajamos, como les decía, P25 y DMR, que son estándares abiertos, pero también hay implementaciones que son propietarias. Y al ser propietarias, eso dificulta la capacidad de yo poder integrar con otras plataformas para poder, por ejemplo, con SCADA. ¿Okay? Y otra que también es importante es el tema del espectro. El canon que yo tengo que considerar para operar estos sistemas agrega un costo adicional al costo del mantenimiento, y eso también es un desafío para operacionalmente considerar estos sistemas a futuro, ¿no? Entonces, la evolución tecnológica nos ha hecho ahora la disponibilidad de redes privadas LTE para aplicaciones en minería. ¿Podríamos nosotros tener un sistema basado en redes públicas? Sí. Pero yo no tengo control de la calidad de servicio, no tengo control de la cobertura y no tengo control sobre nada en una red pública, lo cual viene a cambiar con la disponibilidad de las redes privadas en LTE, donde yo sí tengo control de la calidad de servicio, sí tengo control sobre la cobertura y sí tengo control sobre los parámetros de operación de la red. Por lo tanto, yo ya podría pensar en migrar las comunicaciones de radio tradicionales a una plataforma LTE. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que obtengo con una red LTE? Mayor ancho de banda. Ya puedo yo considerar, por ejemplo, hacer automatización de procesos, hacer, por ejemplo, transmisión de video en tiempo real. Tengo mejor conectividad para temas de IoT, SCADA, son interfaces abiertas. Yo puedo tener un Inode B de una marca A y un Core de una marca B, y eso se va a integrar porque esas interfaces están definidas a nivel estándar y, por lo tanto, tiene mayor flexibilidad, ¿no? Y eso me permite interoperar con otras tecnologías u otros sistemas que yo tengo implementados en la minera. Entonces, la idea que se viene inmediatamente a la cabeza es, ok, migremos a LTE, ¿no? Ahora, eso tiene desafíos y riesgos. ¿Cómo yo, si tengo una operación de 1.000, 1.500, 2.000 usuarios, los cambio de un sistema como este a un sistema LTE? El desafío está ahí. Entonces, podemos decir algunos inconvenientes o riesgos que una transición entre un sistema y otro me van a representar, ¿no? Primero, la compatibilidad de los dispositivos. Esta radio habla P25 y no habla LTE, y un celular habla LTE y no habla P25. ¿Cómo yo hago hablar esto con esto? Porque el LTE funciona con esto, no funciona con este dispositivo. Y yo tengo que decirle a los usuarios, ok, vamos a cambiar a un sistema P25 a un LTE o DMR a LTE. ¿Cómo le cambio los equipos de radio a los usuarios? De un día para otro.
Eso no se puede hacer. Tengo una experiencia en una migración minera donde un dispositivo como este aparentemente es fácil de cambiar, ¿no? Pero había una persona que, a pesar de que le pedían cambiar el equipo, pasaron días, semanas, meses, y era una migración de analógico a digital, mucho más simple. El equipo puede hacer analógico y digital, pero no LTE en forma nativa. Y la única forma para que ese usuario fuera a cambiar el radio fue apagar el sistema analógico y esperar que llegara a reclamar. No había otra. Entonces, si cambiar los portátiles es complicado, imagínense la maquinaria, los camiones, las palas, las camionetas, que solo están instalados fijos dentro de las maquinarias. Más complicado aún y más desafiante, ¿no? Ahora entra también otros temas como la ciberseguridad, como la calidad de servicio, ¿ok? Y algo muy importante relacionado con la migración de los usuarios. Los usuarios de estos equipos llevan años usando el mismo tipo de equipos, el micrófono, presionan un botón, hablan. Entonces, cambiarle la forma de operar a una flota de muchos usuarios también requiere una gestión del cambio. La gestión de cambio es importante y por eso no se puede hacer de un minuto para otro, de un día para otro, tiene que ser un proceso. Ahora, ¿cómo poder hacer una migración gradual de un sistema a otro con dos sistemas que no conversan entre sí, que no hablan entre sí y que no tienen tecnológicamente hablando ninguna forma de interactuar? Bueno, tenemos nosotros desarrollados en Tate una forma de poder hacerlo de forma gradual que le llamamos la solución inteligente para que esas dos redes puedan integrarse, coexistir y no ser una red reemplazo de la otra, sino que ser complementarias. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos nosotros, mediante algunos equipos y las nuevas generaciones de sistemas basados en software, hacer hablar el LTE con los sistemas de radio y también a nivel de dispositivos. Entonces, lo que nosotros proponemos es implementar redes híbridas, es decir, que tengamos los sistemas de radio por un lado, los sistemas LTE por otro, y que puedan conversar entre sí, ¿no? Y también hacer factible o disponibilizar interfaces abiertas, que es la única forma que yo puedo tener para hacer estas integraciones. Es decir, que estas integraciones no sean propietarias, sino que sean estándar. De esta forma, yo, Tate, me puedo integrar con Huawei, con Nokia, con Ericsson, no importa porque las interfaces son estándar y eso facilita la elección del cliente respecto del proveedor de red LTE. ¿Ya? Por otro lado, normalmente, o digamos históricamente, todas las redes de radio están basadas en hardware. Lo que nosotros tenemos como propuesta de valor ahora es una plataforma de radio basada en software. Es decir, no tenemos interfaces propietarias, no tenemos que integrar con un gateway, no tenemos que colocar eso, sino que esta plataforma tenemos dos ventajas. Nos permite interactuar con las redes LTE, por un lado, y nos permiten bajar los costos de actualización y mantenimiento al ser solo software. Entonces, el paso primero es considerar la red de radio, una red de radio compatible con las redes LTE. Después vienen los dispositivos. La plataforma es una cosa y los dispositivos son otra. ¿Cómo yo migro los dispositivos? Le pongo un dispositivo LTE al camión y uno radio acá. Bueno, también tenemos nosotros los sistemas basados en software en los radios. Este radio, que habla radio, al colocar un accesorio como este accesorio tiene integrado un módulo LTE adentro. Entonces, este radio que habla P25, le coloco el accesorio y al mismo tiempo va a hablar LTE. Pasa lo mismo con los móviles, donde tenemos el módulo integrado en el cabezal. Entonces, la migración de equipos de radio, que siempre es un problema, siempre es costoso de hacer, siempre es lento de hacer, yo la voy haciendo, digamos, al ritmo de la reposición. Hay un porcentaje de reposición en minería normal de radios que se malogran, que se pierden, que hay que cambiarlos por X, Y o Z razones. Y los voy cambiando y ellos siguen hablando como siempre. Ningún cambio. Sigo hablando de mi sistema de radio, pero ya viene la preparación para LTE. A través de, en este caso, un accesorio solamente. Y la parte más crítica, la planificación, el trabajo en equipo. Todo esto no se hace en forma, digamos, autónoma. Es muy importante trabajar
el partner, la fábrica y el cliente en hacer un plan de migración efectivo para minimizar los riesgos. Y ese plan de migración tiene que tener un componente muy importante que es la gestión del cambio. La tecnología va a funcionar, los equipos van a funcionar, pero normalmente el punto de riesgo mayor son los usuarios, que se resisten a cambiar a tecnologías nuevas. La resistencia al cambio es natural en el ser humano. Por lo tanto, donde más hay que tener cuidado es en la gestión del cambio. Por mucho que funcione bien esta plataforma, técnicamente, los usuarios pueden, digamos, rechazar el uso de dispositivos nuevos y eso es importante también de planificar. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Proponemos integrar los sistemas de radiocomunicaciones a LTE y transformar la operación de un sistema LTE por un lado, un sistema de radio por otro, una operación mixta en una plataforma híbrida. ¿Quiénes usan LTE? Inicialmente los usuarios no críticos, quienes ocupan el sistema de radio, quienes ya están ocupando el sistema de radio, los usuarios críticos. Y eso, a medida que pasa el tiempo, yo puedo ir cargando la red LTE, puedo ir haciendo pruebas y por lo tanto puedo entender cuándo empezar a cargar una red y descargar la otra. O eventualmente, como tenemos clientes en otras partes del mundo, eso se mantiene a nivel operacional. Los usuarios críticos siempre radio, los usuarios no críticos LTE, pero integrados entre sí. Entonces, la pregunta que viene es, ¿dónde han implementado esto? ¿No? Esa es la pregunta que siempre aparece. Bueno, nosotros estamos implementando esto en Perú ahora. ¿Ok? Hadvin Minerals está haciendo un proceso de renovación tecnológica a través de su sistema de LTE, lo está empleando. Y al mismo tiempo estamos haciendo esta integración del sistema de radio P25 que ellos tienen. Tienen dos sitios de radio P25 que ustedes ven aquí, ¿ya? Que otorgan una cobertura P25 en toda la operación y ocupan equipos normales. Los equipos que siempre han ocupado, están acostumbrados a usarlo y eso, nada. Pero por otro lado tienen una red LTE que tiene su cobertura LTE y tiene unos servicios para otros propósitos. Automatización, monitoreo, etcétera, no relacionado con radio. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Colocamos el sistema P25 basado en software, exactamente igual, le llamamos sistema espejo, configurado exactamente igual que el sistema actual. ¿Qué hacemos? En una noche hacemos el cambio del P25 antiguo al P25 basado en software y los usuarios de radio no hacemos nada. Ellos van a seguir hablando igual como hablaron hasta el día anterior, no se van a dar cuenta que es un sistema diferente porque el sistema está configurado exactamente igual. Hasta ahí, ninguna integración, ¿cierto? Pero ahí es donde entra el core de voz. El core de voz, que para nosotros se llama PTTOX, habla o integra la red de LTE por un lado y también integra la red P25 por otro. Ahí tenemos la integración a nivel de infraestructura. ¿Qué nos permite esto? Que yo pueda colocar una aplicación en un celular a través de LTE y ya tengo grupos de comunicación en modo LTE interconectados con grupos de comunicación P25 a nivel de infraestructura. Ya tengo una comunicación entre ambos mundos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los usuarios de radio? Ellos siguen hablando en radio, no hablan P25, pero hablan con usuarios de LTE, ¿ok? Yo, como decía, los voy gradualmente cambiando a los radios que sí tienen el módulo LTE. Ahí cambió el móvil, ¿no? Que son los que están en las camionetas, las palas. Al cambiarlo me permite que ese radio, al moverse a la red LTE, ya hable LTE. No habla P25, habla LTE, pero es el mismo radio que al volver a P25, habla P25 y yo tengo ya usuarios que están hablando en modo LTE, en el lado izquierdo, y los usuarios no se dan cuenta que esa radio es LTE. Parece una radio P25 que sí habla P25, pero al mismo tiempo LTE, y por el lado del portátil agregamos ese accesorio que le agrega la funcionalidad de LTE y por lo tanto me permite también que esos usuarios se muevan a la red de LTE y en ese sentido tengo mi red integrada híbrida para todos los usuarios. Entonces, la parte más clave, más importante, es poder trabajar con los usuarios para que vayan sin mayor problema o mayor impacto en la
en la comunicación, usando los mismos tipos de equipos que ocupaban siempre, pero ahora en una red integrada con ambas tecnologías. Esa es nuestra propuesta de valor y como conclusión, les podemos decir que la forma más inteligente, lo que le llamamos la solución inteligente en acción, es integrar estas redes, hacer sistemas híbridos entre los sistemas de radio y de LTE para poder hacer estas operaciones proyectables hacia futuro. Creo que llegamos justo a los 20 minutos, ¿no? Gracias.